Ya es tarde, ya. Vamos a empezar. La clase de hoy está muy interesante. Acuérdense que estamos en la serie de actitudes, vamos en la clase 12 y la clase de hoy se llama No confundas autoridad con autoritarismo. Y yo creo que todas nos vamos a identificar con esta clase porque a veces confundimos la autoridad con el autoritarismo. Y la mujer precisamente por estar en el nivel de autoridad que Dios le ha dado como mamá y ayuda idónea del esposo, a veces con los quehaceres de la casa, el trabajo dentro y fuera del hogar, muchas veces adopta un aire de autoritarismo en lugar de autoridad, ¿verdad? Y vamos a ver en primer lugar qué es la autoridad y qué es el autoritarismo. De ahí que muchas veces, inclusive estaba yo riéndome ahora el Día de las Madres, porque estábamos viendo en la televisión precisamente el asunto permítanme tantito nada más. Estábamos viendo a un chico que imita a su mamá y la imita muy bien, la verdad es que la imita muy bien en cuanto a las actitudes que tenemos como mamás, ¿verdad? A veces somos tan autoritarias en todas las situaciones que decimos esto es rojo y es rojo, ¿verdad? O te callas, ¿por qué? Porque yo soy tu mamá y tú te callas. Y no sabemos distinguir lo que es autoridad y autoritarismo. ¿Y qué es la autoridad? Fíjense, la autoridad es el derecho legal que Dios nos da y moral para ejercer poder, para tener esa autoridad. Dice, es un poder que se posee con derecho. Es algo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ejercer esa autoridad. Dice, en la Biblia nos los presenta claramente y dice que el hombre es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Y la mujer, cuando el papá no está, pues la mamá tiene que ejercer autoridad sobre los hijos en todo momento. Y algo que tiene que quedar muy claro es que el poder no es nuestro, el poder es de Dios. Por eso Cristo es la cabeza del esposo, el esposo de la mujer, y la mujer cuando ejerce esa autoridad debe de darse cuenta que el poder no es de ella, porque si no entonces se convierte en autoritarismo. Pero podemos acceder a ese poder todas nosotras por medio de la obra de Cristo, porque Él abrió ese camino para que nosotros pudiésemos como mujeres cristianas ejercer ese poder. Pero cuando nosotros no lo sabemos enseñar, hay hijos que toman esa autoridad sin ningún derecho. Y a veces inclusive los hijos toman autoridad sobre los padres. Y es por eso que tenemos que aprender perfectamente qué es la autoridad y qué es el autoritarismo. Y ya les dije que la autoridad es el derecho legal y moral de parte de Dios de ejercer el poder, pero el autoritarismo es el abuso que hace una persona de la autoridad. Fíjense, es completamente contrario. Por ejemplo, el ejemplo que les acabo de decir, ¿por qué? Pues porque soy tu madre y te callas, ¿verdad? Y no damos explicaciones, no enseñamos, no instruimos. Dice la palabra que instruye al niño en su camino, o sea, en su caminar, en las cosas que hace.
en lo que va aprendiendo, instrúyelo. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando tú le digas que haga algo, no te pregunte por qué, ¿verdad? Porque tú ya lo instruiste correctamente. Entonces, ya supimos qué es la autoridad, ya sabemos qué es el autoritarismo. Y voy a darles un ejemplo de una persona que está en la palabra de Dios y que es un ejemplo para todas nosotras como mujeres. Y esa mujer se llamó Débora, una mujer de un gran ejemplo en la Biblia y una mujer que ha dado durante pues todo este tiempo de las Sagradas Escrituras, nosotros hemos podido estudiar y hemos podido aprender de ella. Y bueno, ¿quién era Débora? En primer lugar, ¿qué significa su nombre? La palabra, el nombre de Débora significa abeja. Ese es el significado. Y ella fue una profetisa y fue la cuarta persona que se desempeñó como juez en Israel antes de que hubiese un rey. En Israel no había reyes. Entonces se levantaron jueces para poder gobernar a Israel. ¿Y por qué sucedió eso? Pues porque Israel no podía gobernarse solo, tenía que haber alguien que lo pudiese dirigir, ¿verdad? Porque es como una casa, cuando no hay una cabeza y todos quieren gobernar, todos quieren hablar, todos quieren decir, pues se pone, todo se vuelve un caos. Entonces se levantó esta mujer. Pero fíjense, vamos a ver varias cosas de la situación de la vida de Débora. Débora era una profetisa y jueza que lideraba a Israel cuando no había rey, eso ya lo entendimos. Ella convocó el ejército y animó a los guerreros a derrotar a los opresores. Ella gobernó a Israel y tuvo paz. Israel, durante el tiempo que ella gobernó, tuvo paz durante 40 años. Ella gobernó Israel durante 40 años. No fue algo pasajero, no fue algo que dijéramos, pero nada más unos días, no, 40 años. Y dice la Biblia, porque ahí está escrito, que durante esos 40 años hubo paz. Entonces, bueno, ya les dije que el nombre significa abeja. Y bueno, el significado de los nombres tiene que ver mucho con todas las personas. Aparentemente no, pero el nombre de esta mujer que significaba abeja, ella era muy trabajadora, era una mujer trabajadora. Y ella tenía una misión. Entonces ya vimos todos los antecedentes de ella. Débora, fíjense, Débora se movilizó a toda velocidad y encomendó al militar Barak que reuniera un gran ejército entre las tribus de Israel e hiciera frente a los cananeos. Pero también además profetizó que Dios les iba a dar la victoria. Quiere decir que también era una mujer de fe. Ella cuando habló con Barak, le dijo que reuniera gente para luchar contra los cananeos. Y a lo mejor Barak le dijo, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Le dijo, sí, porque Dios nos va a dar la victoria. Ella era una mujer de fe, ella era una mujer que sabía que Dios iba a estar con ellos y nunca los iba a dejar. Entonces, bueno, vamos a ver algunas situaciones. Algo que sucedía con Débora la historia está en Jueces 4 del 3 al 5. Y fíjense lo que dice. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque Sisara tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Quién era Sisara? Pues era el mero del ejército de los cananeos.
Y él durante 20 años había estado asusando al pueblo de Israel, o sea, los estaba amedrentando, los había estado oprimiendo durante 20 años. 20 años, así como a lo mejor tú has pasado por situaciones tan difíciles en las cuales ha habido algún problema que te ha estado molestando, algún problema que te ha oprimido, algún problema que no has podido deshacerte de él, pues el pueblo de Israel durante 20 años había sido oprimido por este hombre que comandaba el ejército de los cananeos. 20 años. Y entonces dice que en aquel entonces gobernaba Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Fíjense que increíble, ¿no? Que en la Biblia no dice, Débora era esposa y era la mujer, sino que habla de que ella tenía un esposo. Y este esposo se llamaba Lapidot, hasta el nombre dice de este hombre. Dice, ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel, en el monte Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella iba y se sentaba abajo de una palmera. Los líderes son la respuesta de Dios al clamor de un pueblo. Por eso cuando nosotros tenemos una necesidad, ya sea emocional, espiritual, buscamos un líder. Y debemos de saber elegir al líder, porque si nosotros vamos y buscamos cualquier persona, no nos van a dar un buen consejo. Y la situación peor es que cuando no nos dan un buen consejo, nosotros vamos y seguimos a otras personas. Y buscamos quién nos enseñe, quién nos dé un consejo, y a veces simplemente ni buscamos el consejo. Buscamos que nos digan lo que nosotros queremos saber. Queremos que nos enseñen lo que nosotros queremos oír. Queremos oír algo y cuando nos los dicen exactamente lo que nosotros queremos oír, pues nos ponemos felices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos están dando por nuestro lado muchas veces. Entonces, algo que sucedía con ella es que cuando ella llegaba y se sentaba en esa palmera, yo a veces pienso, no, a lo mejor ya hasta tenía una cola ahí formados esperando a ver para que pudiera ella darles un buen consejo, para poderles enseñar. Y qué gran privilegio, ¿no? Que una mujer, sobre todo en ese tiempo, pudiese tener esa autoridad. Y como les digo, los líderes son la respuesta de Dios al clamor de un pueblo. Posiblemente a tu clamor cuando tienes esa necesidad. Débora en su condición de mujer gobernó sobre Israel, fíjense, en medio de una cultura machista, aún hasta nuestros días, porque todo esto que se ha levantado ahora de la situación feminista y todo es provocado muchas veces por eso, por la situación feminista. Todavía hay muchos lugares en donde se vende a las mujeres. Todavía hay muchos lugares en donde se les oprime, ¿verdad? Y no hay una libertad que ellos necesitan. Sin embargo, en aquel entonces, Débora, aún en esa cultura machista, ella pudo desenvolverse porque era una mujer de fe, una mujer trabajadora y una mujer que se desenvolvía solamente con la dirección de Dios. ¿Y cuál es el ejemplo de Débora? Esto es realmente saber cuál es el ejemplo que ella nos podría dar. Bueno, en primer lugar, gobernó con autoridad. Cuando tú estás en tu casa, tú debes de saber gobernar con autoridad, pero no con autoritarismo. Con autoridad porque tú ya enseñaste. Para poder enseñar, tú tienes que hacer primero las cosas. Tú debes de ser una persona que puedas dar ejemplo de lo que
de lo que estás pidiendo, ¿verdad? Cuando tú ya enseñaste a hacer las cosas, digamos, en los quehaceres de la casa simplemente, si tú eres una mujer hacendosa, limpia, trabajadora, responsable, y todo eso les has enseñado a tus hijos, entonces tus hijos van a aprender eso. Y tú cuando tú les llamas la atención y les dices, ¿por qué no lo hiciste? Es porque tú lo hiciste primero. Por eso las mamás tenemos que ser sabias al enseñar a nuestros hijos, porque como les he dicho, la mayor parte del tiempo los hijos están con nosotras. Entonces nosotras somos las que prácticamente los educamos durante el día y cuando llegue el papá, pues solamente refuerza todo eso que nosotros pudimos enseñarles a nuestros hijos eh, eh, con el ejemplo, ¿verdad? Ya no es como antes que decían los niños, hombres, varones, no barren, no trapean, no lavan trastes, no hacen nada. No, ahora estamos en los tiempos en que los hijos también tienen que tomar su rol en nuestras casas y tienen que ayudar y cooperar porque así es el asunto, es parte de la disciplina. Fíjense que algo que siempre les he enseñado también es que el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, los hombres se preparan y a pesar de que, como dice aquí, era una educación machista, el hombre estaba preparado para hacer muchas cosas y enseñar a su esposa para que su esposa aprendiera lo que no sabía hacer. Entonces, es bueno que nosotras como mamás cristianas aprendamos y nos demos cuenta que si tú le haces todas las cosas a tus hijos, si tú preparas todo por ellos, si tú eh, no les das la oportunidad de aprender, cuando ellos se casen no van a saber hacer nada y es conveniente hacerlo. De hecho, en la antigüedad, el pueblo de Israel se daban un año sabático después de que se casaban, un año para cuidar, para proteger, para ver por su esposa y para enseñarle todo lo que ella no sabía, ¿verdad? Nosotros ahorita pues ya no nos podemos dar ese lujo, pero sí podemos enseñar a nuestros hijos para que sean buenos esposos, buenos padres. Y bueno, ella gobernó con autoridad, así como la autoridad que tú tienes en tu casa. Y ella lo hacía con sabiduría, sabiduría. No lo hacía con autoritarismo. También profetizó y dijo al pueblo lo que Dios quería que supieran. Ella también eso hizo. ¿No? Entonces tú puedes hablar sobre tus hijos, palabras de bendición, palabras de poder, palabras de triunfo, palabras de enseñanza, de exhortación, edificación y enseñanza. Eso es dar una palabra sabia, eso es profetizar sobre tus hijos, bendiciones para que sobreabunden sobre tu generación. Y también otra cosa que ella hizo fue que juzgó, orientó, aconsejó y dictaminó sentencia, ¿verdad? Nosotros podríamos posiblemente juzgar la situación, lo que está pasando, por qué un hijo no obedece, por qué un hijo hace esto, un hijo hace lo otro. Y la verdad es que los hijos a veces hacen cosas incorrectas, pero cuando son nuestros preferidos, lo pasamos por alto. Y nosotras tenemos que ser justas, justas, por eso de ahí viene la palabra juzgar. Debe de haber justicia para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a actuar y a caminar conforme a los principios de Dios. Muchas mamás después de un tiempo, cuando ven que sus hijos se han perdido, que sus hijos no son obedientes, que sus hijos no hacen determinadas cosas, a veces se confrontan y dicen, pero ¿por qué no lo hace? ¿O por qué esto? ¿Por qué aquello? Pues porque no les enseñaste, porque no se les educó,
por eso no lo saben hacer, ¿verdad? Pero cuando tú enseñas a tus hijos, tú puedes juzgar perfectamente la situación por la que están pasando. Otra de las cosas es que quiere decir que ella enseñaba a la gente a hacer lo que tenía que hacer. Los llevaba por el camino, ¿verdad? No los ponía en el camino y les decía, ay, mira, ya no me vengas a decir nada, tú vete por aquí y a ver cómo te va. No, ella los orientaba perfectamente. Y es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, orientarlos en un camino correcto, ¿no? A lo mejor vienen y te dicen, es que no sé ni qué estudiar, y les dices, ay, mira, a mí qué me vienes a decir si yo ni sé nada de eso, ¿verdad? No, orientar es que si tú no sabes, vas a buscar, te vas a preparar y vas a poder darles un buen consejo. Otra cosa que hizo fue que aconsejaba y sabía aconsejar correctamente. No nada más les decía por sacárselos del paso. Ella sabía aconsejar. Por eso tenía tanta credibilidad, por eso la gente llegaba con ella para que ella les pudiese dar un buen consejo. Dictaminaba sentencias. Eso nosotros lo podríamos llamar como disciplina, ¿no? O sea, ella podía disciplinar. Nosotras en nuestra casa podemos disciplinar. Cuando nosotros juzgamos una situación que no es correcta, ya orientamos, habíamos dado un consejo y no surtió determinado efecto, nosotros tenemos que disciplinar, pero disciplinar en el amor de Dios. Y en muchas ocasiones juzgamos sin orientar de acuerdo a nuestras apreciaciones, pero a nuestras apreciaciones. Pero debemos guiar y aconsejar con la palabra de Dios. Yo creo que un arma que nosotras tenemos como mamás es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Proverbios tiene todo lo que tú quieras aconsejar, todo y más, todo lo que tú quieras aconsejar. Si tienes algún problema con alguno de tus hijos, tienes algún problema con alguna persona y necesitas aconsejar, empieza a leer Proverbios de arriba abajo. Y si todavía tienes que aconsejar a alguien que se queja mucho, lee Lamentaciones. Y te vas a dar cuenta que ahí vas a encontrar la respuesta a muchas situaciones que tú estás viviendo o que tú vives. Y es conveniente inclusive a los hijos ponerlos a estudiar proverbios, porque es un libro que nos enseña, porque es un libro que escribió un rey sabio, un rey que supo esperar su tiempo para ser rey, porque lo tuvo que esperar. Entonces, ante muchos conflictos y todo, fue coronado rey, pero él escribió, cuando él llegó a ser rey, él eligió sabiduría en lugar de riquezas y fama. Entonces, es un libro en el cual nosotros podemos enseñar y podemos aprender. Los líderes tienen su tiempo en el plan de Dios. Todos los líderes tenemos un tiempo en el plan de Dios. Dios te escogió para ser mamá, jefa, amiga, líder espiritual, hermana, ¿verdad? Dios te escogió para eso. No sé cuántos años tienes de estar ejerciendo esta situación o este lugar que Dios te dio. Yo no lo sé, ¿verdad? Yo tengo 47 años de estar en mi matrimonio, 48 ya casi. Entonces, yo no sé cuántos años tengas tú, pero Dios te escogió mujer para ser mamá, para ser la jefa, para ser... Yo he oído muchos hijos que les dicen a su mamá jefa, ¿verdad? O lo que diga la comandante, porque es tan mandona que a veces así les dicen, ¿no? Lo que diga la comandante en jefe, no, pues es que la jefa es la que dice lo que se tiene que hacer. Pero en realidad es que nosotras somos las directoras del hogar, ¿verdad? Nosotros dirigimos y hacemos y pongan la mesa aquí
y pongan este mantel y esta vajilla y ahora hagan esto y vamos a preparar esto otro, porque nosotras somos directoras. Pero a veces en ese plan que Dios nos ha dado, ese lugar que nos ha dado el Señor de autoridad, lo cambiamos y entonces se vuelve autoritario. Todas las cosas, les decía en la clase pasada o en la antepasada, que en mi casa había dos reglas y se llamaban las reglas de poder, por favor y gracias. Y creo que son dos palabras muy importantes porque cuando tú enseñas a tus hijos a pedir todo por favor y a dar las gracias por todo lo que sucede, entonces tú les abres un camino muy, muy hermoso porque la gente los acepta, la gente les llama la atención, que sean atentos. Cuando tú les dices a tus hijos varones que quiten la silla para que tú te sientes y la coloquen, aunque no lo quieran hacer, pero les insistes y les insistes, el día que ellos tengan una novia, que tengan una esposa, van a tener esos mismos detalles con ellas. Entonces es conveniente que todo lo que tú quieras que aprendan tus hijos se los enseñes en este momento, para que el día de mañana tú puedas deleitarte con las atenciones y el cuidado que tienen. Mi esposo y yo teníamos unos amigos que fueron nuestras guías espirituales, pero en nuestro matrimonio. Y ellos nos llamaban muchísimo la atención, tenían dos hijos y una hija. La hija era la más pequeña. Y los dos hijos eran como todos los muchachos, ¿verdad? Que despistados, ¿no? Hacían, venían, pero uno de ellos se llamaba Ricky y el otro se llamaba Rubén. Y a Richard siempre les decía, Ricky, tu mamá se va a sentar. Ricky, tu mamá va a subir al carro. Y Rubén, haz esto. Y tu mamá se va a levantar. Y a nosotros nos llamaba la atención porque pues han de haber tenido entre 14 y 16 años los muchachos, pero él siempre estaba dando indicaciones y, y Nena era más condescendiente, ella siempre decía, ay, no importa, yo me puedo parar, yo me puedo sentar, no, ellos tienen que aprender a hacer las cosas. Pero cuando el papá no lo enseña, las mamás a veces las mamás tenemos más tiempo con los hijos. Entonces las mamás tenemos que educar a nuestros hijos para que ellos aprendan que tienen que ser caballerosos. Eso de que ya los valores se acabaron, de que ya no hay educación, que ya los hijos ni en cuenta, eso es mentira. La educación, los buenos principios, los modales, la moral todavía existe, pero existen las personas que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, bueno, ella fue una mujer que hizo muchísimas cosas y como les digo, los líderes tienen su tiempo en el plan de Dios. Nosotros tenemos un tiempo en el plan de Dios como mamás, como abuelas, ¿verdad? Ella gobernó durante 40 años, así como tú has gobernado tu casa, como tú has cuidado tu casa, la has protegido. ¿Cuántos años tienes de casada? Ese sería el asunto, ¿no? ¿Cuántos años tienes de ser mamá? ¿Cuántos años tienes de ser líder? ¿En qué has empleado tu tiempo? Es un tiempo de reflexión, ¿verdad? ¿En qué he ocupado mi tiempo? Débora, fíjense que Débora tenía una palmera en la cual era muy importante. ¿Y por qué era importante esta palmera? Porque ella llegaba siempre, siempre a esa palmera. Porque una palmera en el desierto era muy valiosa, porque donde había una palmera seguramente había agua. Y si había agua, había un lugar, un oasis, pues, para que pudiesen llegar a descansar. Quiere decir que esa palmera daba sombra, que esa palmera cubría, ¿verdad? Y ¿a dónde vamos nosotros a tomar agua? A ver, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la fuente que nosotros buscamos? ¿A dónde vamos a descansar diariamente? ¿En dónde nos refugiamos?
de los problemas, de las circunstancias difíciles, de la enfermedad. ¿Cuál es el oasis? ¿Cuál es tu oasis a donde tú llegas y te sientas? Posiblemente sea un lugar en tu casa, ¿verdad? Que llegas y dices, ese es mi lugarcito, ahí me siento, ahí descanso, ahí me siento segura, protegida. A lo mejor te llevas tu refresco, tu coca o tu vaso de agua y te sientas a meditar, a pensar, a estudiar, ¿verdad? Cada una de nosotras conoce ese lugarcito especial que nos hace falta para podernos poner a cuentas con Dios. Y ella tenía ese lugar, esa palmera donde ella llegaba. Posiblemente a veces ni siquiera hacemos actividad, simplemente en ese lugar llegamos y nos sentamos y estamos calladitos, ¿verdad? Pero en ese lugar nos sentimos cuidadas y protegidas. A veces nada más para guardar silencio. Pues miren, aparte de lo que ella hacía, también estaba su casa, ella cuidaba su casa. En la casa posiblemente tenía su oficina, ¿no? Ahí hacía sus citas y luego ya se iba a otro lugar para aconsejar y hablar donde nadie escuchara nada más que ella y la persona que iba a tomar consejo. Y, y yo creo que ella era una mujer muy importante desde el momento en que la gente iba. Pero algo que hacía era que ella nunca descuidó su casa. Ella era una mujer que tenía otras actividades, pero su casa era algo especial. Y a veces nosotras cuando tenemos otros trabajos o otros lugares a donde ir, descuidamos nuestras casas y a nuestros hijos. Y los hijos son herencia del Señor. Dice, cosa de estima el fruto del vientre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues esos hijos nacieron de nuestro vientre, esos hijos fueron alimentados. Fíjense que algo que estábamos comentando, ayer fui a una reunión de pastores y decían, pues que pasen las mamás, porque nos dieron un obsequio ahí, nos decían que pasen las mamás para que les demos su regalito. Y pasamos, ¿no? Pero había varias mamás, varias mujeres que eran mamá, que no eran mamás. Y entonces ellas se quedaron sentadas así como no decía nada y les dijeron, ¿no tiene hijos espirituales? Y dijeron, ah, sí, muchos. Pues entonces, ¿qué hace sentada? Levántese y vaya por su regalo, ¿no? Y es la verdad, a veces eh, no tenemos hijos físicos, pero tenemos muchos hijos espirituales. Y yo creo que esos hijos espirituales son los que nos dan a veces, muchas veces, mayor satisfacción. Y es por eso que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios por todo lo que tenemos. Si tenemos hijos, porque los tenemos, y si no los tenemos, porque no los tenemos físicos, pero espirituales sí, y muchos. Entonces, bueno, ella era una mujer que siempre estaba al pendiente de todas las necesidades que tenían en su casa y aparte, inclusive en la Biblia no dice si ella tenía hijos, nada más habla del nombre de su esposo que se llamaba Lapidot, pero su esposo, yo me imagino que iba con ella, la llevaba, la acompañaba, estaba con ella. Y conocemos, muchos de nosotros conocemos a una pastora que se llama Joyce Meyer, y ella es la pastora, el esposo le ayuda a hacer sus libros, la acompaña, es su publicista, él hace todo para la ayuda, pero ella es la que comparte. Y muchas veces el trabajo en un matrimonio se complementa. Y Dios tiene perfectamente bien establecido para cada uno de nosotros un rol y un trabajo. Y yo creo que no debe de haber en un matrimonio que sabe cuál es el plan de Dios para su vida, en ninguna situación de celo, ni mucho menos.
Entonces, bueno, esta mujer iba acompañada de su esposo y él la procuraba y la cuidaba y ella desempeñaba el papel y el rol que Dios le había dado. Entonces, bueno, de la palmera y el oasis provenían la sombra y el agua, ¿verdad? Quiere decir que en esos tiempos en los que tú vas a refugiarte a ese lugar que tú tienes para descansar, pueden ser una gran bendición para ti, pero no lo más importante. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú todas las cosas espirituales las tengas bien establecidas y que te des cuenta que el ayudar, cuidar, proteger, lavar, planchar, tejer, hacer de comer y todo está dentro del plan específico de Dios para tu vida. Y que Dios te ha puesto en un lugar tan importante, por eso eres mamá y por eso eres señora en tu casa. Entonces, el esposo siempre estaba ahí con ella, siempre lo ayudaba. Pero hay veces que hay esposos que no quieren hacerlo porque no les gusta, porque no están enseñados. De ahí la importancia que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, para que nuestros hijos aprendan realmente el rol que Dios tiene para ellos, ¿no? Eh, para nosotros, para ella, su esposo, el que siempre estaba con ella, era Lapidot, pero para nosotros nuestro Lapidot es Jesucristo. Para muchas que no tienen sus esposos y aún teniéndolos es Jesucristo. Quien se sienta en Jesús en donde tú quiera que tú estés, en donde quiera que tú vayas, Él va a estar contigo, siempre va a estar, siempre Él va a ser el único refugio, es como nuestro oasis, ¿verdad? En nuestra casa. Él es nuestra bendición. Todos los días Él observa nuestra actividad, Él sabe de qué tienes necesidad. El Espíritu Santo de Dios sabe qué es lo que tú, de qué tienes necesidad, qué te hace falta, por qué estás triste, por qué te angustias, por qué te preocupaste. Él sabe cuál es tu necesidad. Él te observa en cada actividad de tu casa. Así como Débora, Dios necesita mujeres, líderes que realmente gobiernen una casa, pero bien. Dios necesita mujeres que se levanten, mujeres que verdaderamente hagan su preciosa voluntad, ¿verdad? Entonces, líderes que no se cansen de seguir haciendo la obra de Dios, ¿verdad? No digan, ay, es que no obedece, es que ya crecieron, es que no, por más que les digo, no lo quieren hacer. No, Dios te ha dado estrategias para que tú puedas aconsejar y guiar a tus hijos, a tu familia, pero según la voluntad de Dios, no según tu voluntad, mujer, porque por eso te decía yo que hay autoridad y hay autoritarismo. La autoridad está respaldada por Dios, definitivamente. La autoridad te la dio Dios y Dios la va a respaldar. Pero tienes que ser un gran ejemplo de liderazgo femenino. ¿Cómo vas a enseñar eso a tus hijos? Arreglándote, poniéndote bonita, teniendo tu casa ordenada, haciendo todas las cosas, siendo ordenada, ordenada. Y es de que mi esposo, pues ya saben que fue maestro, es maestro. Entonces, él le gusta mucho, él es muy ordenado en ese aspecto. Si hace unas compras, él va a todas las compras, él va a hacer todo. Yo no salgo casi a nada. Entonces, él compra, pero trae su montón de recibitos o
de notitas o de facturas, todo, y lo dejé en la mesa. Entonces yo tengo unas pincitas y voy y le junto todos los papelitos y le pongo la pincita y se los dejo ahí, porque él me los deja todos regaditos en la mesa. Entonces yo voy, se los junto todos, se los acomodo, los del día, le pongo la pincita y se los dejo. Y luego llega y me dice, ay, Bolis, ya escombraste aquí. Pues sí, Chuchito, es que no me gusta verlos todo regado así, entonces le acomodo todo en su lugar. Y, o sea, son pequeños detalles, pero a veces se enoja porque le muevo ahí, pero trato de acomodarle para que mira, tus hijos te están observando, te están observando. Fíjense que ayer me fui a una reunión de pastores, les digo, y estuvimos muy contentos. Entonces se prolongó la reunión y venía yo en el carro pensando, ay, chispas, me salí de la casa y hoy ni siquiera no escombré nada. Y entonces ahorita me va a tocar llegar a hacerlo. Y venía yo pensando, pero venía yo pensando también que iba a hacer de comer y demás. Total que me relajé en el camino y dije, bueno, pues no importa, de todos modos lo tengo que llegar a hacer. Y ya había yo invitado a comer a mis otros nietos. Entonces ya venía yo pensando y planeando mi comida. Cuando llegué aquí, abro la puerta de mi casa y toda mi casa limpia, trapeada, escombrada, los sillones arreglados, todo, todo, todo. Bueno, de por sí no está muy tirado porque pues ya nada más somos 4 personas aquí, pero pero el piso todo limpio, todo la cocina, todo escombrado. Me quedé sorprendida, así entré y dije, Señor, ¿qué es esto? Pues ya mi Adi ya había limpiado. Y entonces ya estaba toda la casa limpia, todo recogido, ¿no? Y entonces me dio mucho gusto, porque estaba yo preparando esta clase y dije, verdaderamente cuando uno enseña a los hijos, trae fruto, ¿verdad? Trae fruto y trae grandes bendiciones y nos da descanso, nos da mucho descanso. Entonces el Señor quiere líderes que enseñen y que guíen sus casas, que sean casas en las cuales tú puedas descansar. Entonces, pues Débora es un gran ejemplo de liderazgo femenino. Era una mujer muy ocupada por lo que estamos viendo, con una casa, esposo, no nos hablan acerca de los hijos, eso sí no sabemos, pero aún así gobernó al pueblo 40 años. Pero lo que ella tenía y lo que era su fortaleza y era su palmera, es que ella estaba bajo la cobertura del Señor en todo momento. Ella tomaba en cuenta a Dios para todo. Y pues, ¿qué es la autoridad en la Biblia? Ya se los expliqué, es el derecho legal y moral que nos ha dado Dios para ejercer autoridad en nuestras casas, ¿verdad? Con la cobertura de nuestro esposo, que nuestro esposo avale. Pero aún si el esposo no lo avala, tenemos a Jesucristo con nosotros. Entonces, ¿qué? Dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. ¿Por qué? Porque si tú no haces nada, tú no lavas, tú no planchas, tú no escombras, tú no te arreglas, tú no te pones hermosa, pues con tus manos destruyes lo que podrías haber hecho como mujer sabia. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Una mujer prudente afianza esa edificación de la casa. Una mujer prudente. El día de hoy les envié un devocional. Me encantaría que lo vieran. Ojalá y lo hayan visto, lo hayan leído y realmente lo analicen, porque a veces cuando me mandan el mensaje me contestan otra cosa que no va de acuerdo al devocional. Analicen el devocional. Esto tiene que ver con eso.
La mujer, la sabiduría se edifica, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Proverbios 31:10. Proverbios 31:10 dice: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer hacendosa, ¿verdad? Tus hijos te están observando si limpias, si sacudes, si escombras, si haces, si no haces. Tus hijos, y cuando tú les digas, limpia ya, ¿por qué no hiciste acá? Ay, mamá, porque ellos te están observando. Tienes que ser hacendosa. ¿Qué hacía Débora y los jueces por el pueblo? Bueno, pues ella ejercía la función de administrar la justicia frente a una situación difícil. Sé una mujer justa, una mujer que no tome partido, una mujer justa, ¿verdad? Dice la palabra en Proverbios 9 del 13 al 15, la mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Una mujer insensata, ¿verdad? Pero una mujer sensata sabe hacer todo correctamente. Proverbios 19:13. El hijo necio es ruina de su padre y gotera continua las contiendas de una esposa. Es como una gotera. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial algo que les hacían era que a los presos políticos, esos presos a los cuales se los querían acabar, los ponían en un cuarto pequeñito con una gotera de agua, con una gotera, y ahí estaba la gotita, pac, pac, hasta que los volvían locos, ¿verdad? Así dice la Biblia, el hijo necio es ruina de su padre y gotera continua las contiendas de una esposa. Cuando una esposa no es una mujer sabia, una mujer que sabe aconsejar, que llega el esposo, tu hijo hizo esto y esto y esto y esto y esto, y le hacen la lista al papá, esa es la gotera, es como una gotera. Proverbios 21:9 al 19. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Qué tremendo, ¿verdad? Y qué increíble sería que pudiésemos ser comparadas con esta mujer, con Débora. Sería un gran honor, ¿verdad? Que alguien pudiese decir, ay, sí, se parece a Débora. Las palabras que dice, la profecía que nosotros podemos dar no es una palabra en la que nosotros estamos diciendo lo que va a suceder, es una palabra de gran bendición, porque la palabra de Dios están escritas todas esas profecías, donde dice que tú eres una mujer sabia, que tú eres una mujer perfecta, que tú fuiste labrada como columna de un palacio, así lo dice la Biblia. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es emplear esas palabras que Dios tiene para nosotros, para nuestros hijos, que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Así como Débora, que era una mujer que tenía un nombre hermoso, ¿verdad? Que significaba abeja y que significa trabajadora. Observa, busca qué quiere decir tu nombre. Y si ese nombre que tú tienes no es un nombre que tenga un significado pues hermoso, búscate un significado en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios que tú eres una mujer sabia, una mujer virtuosa, una mujer comprometida con el Señor. Tienes que dar testimonio de lo que Dios ha hecho por ti y ser una mujer con autoridad. Jesucristo dice, él dice que en la palabra que dijo Jesús, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y ese poder que Dios nos ha dado, nosotros lo tenemos que ejercer con nuestros hijos, pero en amor, no en autoritarismo, porque la autoridad la respalda Jesús, la respalda Dios mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios está respaldando esa autoridad. Pero cuando nosotros ejercemos autoritarismo, no podemos tener respaldo, porque eso no es de Dios. Tenemos que tener esa autoridad que Dios mismo nos ha dado, como madres, como esposas, como jefas, como autoridad en el lugar en que tú estés. Así es que agradecele a Dios, mujer, porque eres una mujer privilegiada, una mujer que tienes grandes posibilidades de hacer grandes columnas labradas en un palacio o grandes hombres que van a ser de veras eh, pilares en donde quiera que ellos estén. Así es que nuestros hijos van a ser vencedores, mujeres y hombres de éxito que van a bendecir y glorificar el nombre del Señor. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a orar. Vamos a orar si tú tienes algo que poner delante del Señor por los errores pasados, pues ya son errores pasados, pero siempre hay un buen comienzo en el cual tú puedes empezar a hablar con tus hijos y puedes empezar a enseñarles todo lo que te ha faltado enseñarles, todavía lo puedes enseñar, todavía lo puedes enseñar. Y puedes compartírselos y puedes ser un gran ejemplo para ellos al compartirles la palabra de Dios. Porque a veces, como les digo, lo podemos estar aprendiendo nosotras aquí, pero si lo dejamos aquí, ya lo aprendí yo, ya lo entendí, pero no lo comparto a los hijos, no se lo enseño a los hijos, no los educo, no educo a mis hijos. Es como si nada más estuviéramos como las personas que comen, comen, comen y suben de peso, pero no comparten nada de lo que tienen. Entonces, hay que compartirlo con nuestros hijos porque nuestros tiempos se acortan, los tiempos se acortan. Entonces, acabamos de vivir una situación tan difícil dentro del grupo con una de las chicas de aquí del grupo de su hijo que partió con el Señor. Y bueno, cuando eso sucede, nos hace reflexionar, ¿no? Yo ocupé ese tiempo para compartirle a mi hijo, hablarle, darle, amarlo, enseñarlo, instruirlo en el camino del Señor. Son tiempos en los cuales nosotros tenemos que reflexionar, mis amadas hermanas, y hacer todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo. Señor, estamos levantando delante de ti la vida de cada una de las mujeres que estamos aquí. Gracias, Señor, por ese don tan maravilloso que nos has dado, Señor, de la maternidad. Gracias por permitirnos, Señor, tener hijos, tanto físicos como espirituales. Y gracias, Señor, porque no nosotros solamente nos gloriamos en ti. Nosotros podemos refugiarnos en ti y podemos levantarnos, Señor, agradecer, confiar, creer y glorificar tu precioso nombre, Señor. Gracias, Dios, por estar en medio de nosotras y gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llamó la clase de hoy, Aurorita? Se no la alcancé a apuntar. A ver, ahorita le voy a decir el nombre exacto porque se los